Esto nos pasó a mis dos primos y a mí en unas vacaciones de verano, en las que fui a visitar el pueblo de donde era el papá de mi papá. Este lugar es un municipio fuera del centro del estado y tiene poco turismo, porque casi todas las personas que viven ahí se dedican al campo. Es un pueblo grande, por eso hay un hospital grande que atiende a los que viven ahí, pero antes había un pequeño hospital que le daba atención a todas las personas. Pasados varios años ya no fue suficiente para recibir a todos y cerraron el lugar para hacer uno más grande en otro terreno. Así fue como a las afueras del pueblo había quedado la clínica abandonada. Le habían colocado una malla de protección a su alrededor para que no se metieran los animales, no tenía vigilancia. Después de un tiempo comenzaron los rumores sobre ese lugar. Los rumores eran los de siempre: niños que se aparecían, sonidos de llantos, gritos inexplicables y demás cosas paranormales. Aquellas vacaciones, cuando llegué al pueblo, conocí a mis primos Laura y Germán. Nunca nos habíamos visto, pero de inmediato nos llevamos bien. Pasamos muchos días yendo a lugares o paseando con los familiares o amigos de ellos. Después de 2 semanas fiesta se nos ocurrió hacer una noche de cuentos de terror. Durante esa noche fue que me enteré de las múltiples historias que tenía el hospital abandonado, y como siempre he sido muy curioso les dije que quería conocerlo. Laura me dijo que no, que el lugar estaba prohibido por todo lo que pasaba, pero Germán siempre había querido entrar a ese lugar, así que me secundó el plan de ir a ver si encontrábamos brujas o fantasmas por la noche. Tras mucha discusión Laura aceptó. Le iba a regalar unos audífonos que quería. Más fácil no había podido ser la negociación y quedamos en ir a la noche siguiente a buscar fantasmas al hospital. Como planeamos, nos fuimos por la tarde de lunes. Nos quedamos esperando cerca del lugar para que, en cuanto cayera la noche, meternos sin que nadie nos viera. Pasar el alambrado fue fácil. Había muchos huecos hechos por otras personas, así que era obvio que los rumores fueron esparcidos por gente que había entrado o simplemente había vagos buscando dónde estar. Cuando íbamos caminando pasamos por entre el pasto crecido, los espinos y mucha tierra. Entre todo eso alcanzábamos a ver senderos, como si varias personas hubieran ido seguido dejando ese camino para llegar más fácilmente al interior del edificio. Íbamos bromeando mientras Laura nos regañaba pidiendo que bajáramos la voz, para que nadie se diera cuenta que estábamos ahí, ya que podríamos encontrarnos con alguien más que estuviera visitando el lugar y eso podría ser malo. Nos dijo que si se enteraba la abuela nos tocaría algo peor que un regaño. Habíamos traído una linterna solamente, así que teníamos que pegarnos los 3 para poder ver por dónde íbamos. Jamás se nos ocurrió prepararnos para la salida. Solo llevábamos la linterna y cuando estábamos ahí nos dimos cuenta que podría haber sido buena idea traer al menos un palo para poder defendernos en caso de que saliera algún animal. Al llegar vimos que las paredes estaban vandalizadas, estaban llenas de grafiti y la puerta principal estaba cerrada con tablas. A pesar de que no vimos una entrada, decidimos buscar una. Si había un camino por donde la gente pasaba, tenía que haber una entrada. Mientras mirábamos alrededor para ver la forma de entrar, la noche comenzó a hacerse más profunda. La luna alumbraba poco por estar solo en forma de uña. Tras 15 minutos de estar buscando cómo entrar, al fin vimos una ventana abierta en el segundo piso. En una pared estaban apiladas piedras y botes de gasolina, de tal forma que podía subir hasta brincar a la orilla de un pequeño cuarto para entrar por la ventana. Nos dimos cuenta que aquel cuarto era una especie de bodega en muy mal estado. Nos apuramos a subir porque parecía que podía caerse por completo ese techo y brincamos hasta la ventana. Adentro lo primero que vimos fue una cama tirada, varios trapos sucios, palos que habían arrojado dentro y mucha suciedad. Donde quiera que veíamos había arañas o insectos corriendo por todos lados. Al salir de aquel cuarto había un pasillo que tenía muchas puertas. Imaginé que lo mejor sería ir de cuarto en cuarto investigando qué había adentro. Mientras mirábamos lo deteriorado del lugar intentábamos asustarnos entre nosotros. Al final parecía que el más asustado de todos era Germán, que comenzó a decir que se estaba sintiendo mal, que quería irse.
Yo quería bajar a la primera planta a ver qué me encontraba. Era sorprendente lo pequeña que era la clínica por dentro. Pensé que tendría pocas oportunidades para asustar a mis primos. Abrimos cada puerta que vimos. Algunos consultorios con muebles destruidos tenían huellas de pisadas. Era evidente que más personas iban a ese lugar a buscar fantasmas. Llegamos a algunas oficinas, comenzamos a ver los papeles que estaban tirados. Aunque no entendíamos nada, seguíamos revisando para ver si había algo interesante. Yo buscaba material para poder asustarlos. En un momento de estupidez adolescente se me ocurrió poner mi nombre arañado con un pedazo de metal en la pared y seguí intentando asustar a mis primos porque yo no creía cosas de fantasmas. Al momento de llegar a las escaleras para bajar al primer piso vi una gran araña, de esas que son inofensivas. La agarré y luego se la aventé a Laura, quien hizo un grito horrible. Después comenzó a llorar. Ella me decía que ya no quería seguirme el juego, que iba a irse con Germán y él estuvo de acuerdo con eso. Sin importarme nada de lo que me estaban diciendo, bajé las escaleras lo más rápido que pude para dejarlo sin luz porque yo traía la linterna. Ambos comenzaron a gritarme que subiera, luego empezaron las amenazas, pero no pude seguir bromeando con ellos porque en el suelo, justo bajando las escaleras, vi unas gotas de algo negro en el suelo. Subí corriendo a decirles que lo mejor era que nos fuéramos de ahí, pero al ver mi cara de espanto se empeñaron en saber qué era lo que había visto abajo. Le dije que no estaba seguro, pero había gotas de sangre en el suelo. Ambos se miraron y luego me quitaron la linterna. Dijeron que querían ir a ver, pero me iban a tener vigilado por si quería asustarlos de nuevo. Iba detrás de ellos pensando en que era un error enorme bajar a ver, pero era obvio que no me iban a creer que era peligroso. Sin duda aquello parecía sangre seca. Cuando bajamos vimos las manchas, nos acercamos a ellas y Germán escupió a donde estaban, puso el pie sobre ellas para ver si podía remover. Cuando vio que se despintaron de un color rojo, nos dijo que era muy probable que fuera sangre, pero lo más extraño es que no parecía muy vieja. Laura fue la primera en decir que lo mejor era irse. Quizás alguien loco estaba haciendo cosas en esa casa. Yo pensé que alguien dejó eso para que los que entraran se asustaran, pero Germán quería ver más. Como era el primer piso, no entraba nada de luz o aire. Todas las ventanas estaban tapadas con madera o periódico y las hierbas crecidas no dejaban ver nada por las rendijas o partes que daban hacia el exterior. Mientras más mirábamos los cuartos, más raro se ponía todo. Había pedazos de comida con cucarachas y eso era malo. Seguramente alguien estaba yendo o viviendo ahí. Un olor raro, como a humedad o basura, comenzó a ser más y más evidente. Los tres sabíamos que teníamos que irnos, pero seguimos por el simple morbo de saber lo que pasaba ahí. Dejamos de ver esas gotas, pero cambiaron a ser cera de vela tirada por todas partes. Vimos que en algunas paredes había rayones negros como de marcador. Lo peor fue ver que alguien había escrito maldiciones en las paredes. Al final llegamos a un espacio que parecía ser una sala de espera. Había bancas volteadas y mucha basura. Ahí nos llegó un olor tan asqueroso que Laura se alejó a vomitar en la oscuridad. Germán apuntó la luz a ella para ver que estuviera bien. Luego me dejó la linterna para ir a ver de cerca a Laura. Cuando los tres nos compusimos del asco, nos tapamos la nariz con la mano para aguantar un poco el olor. La basura estaba por todos lados y de nuevo muchas manchas de sangre se veían en el piso. Estaban mezcladas con la cera. Germán ahogó un grito. Le pregunté qué había visto, pero me contestó que no vio algo, que había sentido algo. Los tres nos miramos. Luego le dije a Laura que dejara de asustar a su hermano, pero ella negó haberlo tocado. Estaba parada a su lado, pero jamás había movido la mano de su estómago, pues con la otra se estaba tapando la nariz. Me regresé a apuntar la luz hacia donde estaban las manchas de sangre y comencé a ver algo pintado en el suelo. Les dije a mis primos que se agarraran de mí. Luego comencé a apuntar a todos lados para asegurarme de que no había nadie entre la oscuridad. Germán me dijo que ya no se iba a despegar de nosotros y nos agarró, a Laura de la mano, a mí de la playera.
Nos acercamos tropezándonos con nuestros pasos, comencé a mover la basura que estaba en el piso con un pie, mis primos hicieron lo mismo hasta que dejamos al descubierto un pentagrama. Laura comenzó a persignarse, le pedía a Dios que nos protegiera del mal. Germán me dijo que era hora de correr porque definitivamente aquello era obra de satánicos o de brujas y él no quería quedarse más. La oscuridad de la noche nos comenzó a dar mucho miedo, con solo una linterna sentía que en cualquier momento alguien podía salir de cualquier lugar y hacernos algo. Los tres nos aseguramos de ir bien agarrados entre nosotros porque íbamos a comenzar a caminar rápido para salir de ahí, pero Laura dio un grito, se había resbalado, estaba en el suelo, pero no se había soltado de su hermano. Comenzamos a decirle varias cosas que me dan vergüenza ahora, ella comenzó a llorar diciendo que no se había caído, que algo le había jalado el pie, por eso se había resbalado. Sentí que todo mi cuerpo se puso en alerta por el terror que quería disimular, era obvio que tenía que fingir que no estaba asustado, para poder sacarnos de ahí pues viendo la cara de mis primos, ellos creían que el demonio estaba ahí. No dijeron nada, ni nombraron al Señor de las tinieblas, estaban cuidando sus palabras en presencia del mal más absoluto. Eso era algo que yo no entendería hasta tiempo después cuando me explicaron que jamás tienes que nombrar al mal en su presencia ni decir tu nombre. Miré hacia adelante y apunté la linterna más lejos, les dije que no había nada, que no se asustaran pues el pasillo seguía como cuando entramos, lleno de basura, pero sin rastro de alguien. Comenzamos a caminar a prisa, como podíamos íbamos agarrados entre nosotros y la mano me temblaba por lo que la luz se movía, o eso es lo que quiero pensar que pasó, pues cuando dio un salto de temblor mi mano, vi que algo salió de la derecha para meterse en un consultorio a la izquierda. Fue tan rápido que ninguno pudimos identificar nada concreto, pero Laura estaba segura que era como un animal. Germán comenzó a llorar, nos dijo que estaba arrepentido de haber estado jugando conmigo para que probara que no era un miedoso. Yo le dije que todo estaba bien, que ya faltaba poco para salir, que si seguía con eso me iba a encargar de reírme de él toda su vida. También me estaba muriendo de miedo, pero intentaba disimular, el intenso aroma a muerto que olimos al mover la basura sobre el pentagrama, ya se estaba yendo, extrañamente había aminorado, aunque no había circulación de aire porque todo estaba cerrado. Mientras íbamos caminando a prisa sentí el calor del hocico de un animal a un costado y volteé la linterna para ver si no había algún perro. Al girar mis primos gritaron, luego Germán dijo que alcanzó a ver a un hombre parado al final del pasillo, justo en la subida de las escaleras, yo no veía ningún perro o persona, pero estaba seguro que sentí algo raro. Regresé la linterna para iluminar las escaleras, pero no había nada ahí. Les dije que ya estábamos alucinando a causa del miedo y entonces Laura se soltó de nosotros, tan rápido que Germán no alcanzó a impedir que se fuera. No había hecho ningún ruido mi prima, ni gritó ni dijo palabra alguna salió de su boca, nosotros comenzamos a gritarle, le preguntábamos dónde estaba, le decíamos que dejara de jugar mientras yo apuntaba la linterna a todos lados para ver si podía encontrarla entre la oscuridad. No la vimos, seguimos gritando un minuto a lo mucho cuando escuchamos que estaba gritando de dolor. Corrimos hasta donde escuchamos el sonido detrás de nosotros y la encontramos tirada al lado del pentagrama, estaba llena de tierra, despeinada, con plumas negras pegadas al cuerpo, no sabíamos cómo había pasado eso. Olía a una mezcla de excremento, sangre o algo muerto. Lloraba completamente en pánico, mientras se intentaba quitar las plumas o algo invisible que la tenía tirada en el suelo. Cuando llegamos cerca de ella la jalamos para levantarla entre los dos y aunque logramos levantarla, sentimos que tuvimos que cargar como 100 kilos para poder llevarla con nosotros. Con la luz de la linterna brincando, apenas veíamos claro el pasillo, pero seguíamos derecho corriendo, abrazando entre los dos a Laura para sacarla de ahí. Cuando llegamos a las escaleras, Germán volteó a ver la oscuridad tras nosotros, no entiendo por qué, pues no se veía nada a simple vista,
pero él me jaló de la playera y me gritó al oído que había una especie de gárgola detrás nuestro con ojos blancos. Sentí que el cuello se me llenó de una especie de presentimiento, como cuando te suda la espalda y se para cada vello advirtiéndote que algo está detrás de ti. Laura se tiró al suelo tapándose los oídos gritando que no quería saber lo que estaba ahí, que no volteáramos a ver. No hice preguntas y miré al frente, a la luz de la linterna, la apunté hacia las escaleras. Al momento que llegó la luz al final de las escaleras alcancé a ver un cuerpo de cabeza redonda, orejas puntiagudas y ojos amarillos que brillaban, me tragué el grito que quería lanzar al aire. En instantes esa figura desapareció. Convencido de que algo que no era posible estaba pasando, imaginé que lo mejor era salir, no importaba cómo o atravesando qué, teníamos que salir de ahí pero ya. Germán seguía viendo a la oscuridad, lo agarré y le dije que levantáramos a Laura del suelo. Dejó de contemplar a la nada con ojos de terror, regresó a la realidad cuando ambos jalamos a Laura para llevarla con nosotros y le dijo a su hermana que se calmara, que ya iban a salir de ahí. Comenzamos a subir las escaleras lo más rápido que podíamos, a pesar que no veíamos bien, llegamos hasta arriba sin problemas, pero los tres escuchamos claramente el sonido de un animal que nos roncaba, o quizás nos gruñía. El sonido era tan profundo y horrible que juro no haberlo escuchado jamás en mi vida. Germán gritó aterrado, comenzó a decir que eso era lo que había visto en la oscuridad, que ese sonido lo estaba haciendo esa especie de gárgola. Afortunadamente Laura lo agarró del brazo. Desesperada le decía que dejara de pensar en eso porque solo lo estaba atrayendo. Yo, que me había quedado justo a la salida del último escalón, le dije a mi primo que ya no se preocupara, que solo estábamos sugestionándonos por el susto, los demonios no existían. De una forma que no puedo describir más que como una quemadura por contacto de algo frío, sentí un dolor intenso en una pierna. La sensación de una mano que me agarró de la pierna izquierda me hacía temblar en silencio, no podía ni gritar, estaba en shock. Aquella mano me jaló hacia las escaleras haciendo que tirara la linterna al suelo. Escuché como una voz ronca y lejana dijo mi nombre en voz alta. Aquello me llamaba una y otra vez, sin decir nada más, la fuerza en que sentía el jalón hacia el primer piso era muy fuerte. Me fui hasta la mitad de las escaleras hacia atrás, pegando con el cuerpo de frente con cada escalón, afortunadamente no continuó esa fuerza. Me sangró la nariz del golpe, sentí que me pegué en todas partes del cuerpo, pero lo que más me dolía era el mentón y la nariz. El pie del que sentí el contacto helado seguía extendido hacia abajo, pero no había fuerza para seguir jalando de mí. Por instinto intenté patear con el otro pie esperando que lo que fuera me soltara, pero no sentí nada, solo daba patadas al aire. De pronto dejé de sentir el frío en el pie y corrí hacia arriba, me ayudé de las manos para llegar más pronto. En todo ese momento escuchaba cómo gritaban Germán y Laura, pero nunca vi que hicieran el intento de bajar por mí. Cuando subí vi que la linterna estaba justo donde había caído al soltarla. Mis primos estaban alumbrados por la luz de la linterna, no se movieron, no sabían qué hacer. Agarré la linterna, fui directo hacia ellos y comenzaron a gritar diciéndome si seguía siendo yo. Les dije que eran un par de inútiles, que dejaran de llorar, que no era momento de estar preguntando tonterías. Con la fuerza que llevaba por miedo a que de nuevo me pasara algo, los agarré con fuerza de los brazos, me puse la linterna en la boca y comencé a correr con todas mis fuerzas hacia la ventana por donde entramos. En la huida Laura gritó que se la había salido un zapato. Germán seguía jalando a su hermana junto conmigo porque era más lenta que nosotros. La luz de la linterna rebotaba con cada paso que daba. Recorrimos los pasillos mientras veíamos que había cosas ahí, algo como caras de personas sonriendo que se confundían entre las sombras que dejaba atrás la luz de la linterna. Vi claramente como una mano completamente negra, con garras, salía de uno de los cuartos arañando el piso. También escuchamos algunas cosas como gritos o lamentos. Nunca hemos podido ponernos de acuerdo con eso, escuchamos o vimos cosas distintas. Yo estoy seguro que vi esa garra,
también escuchaba sonidos de animal o pequeños sollozos, pero Laura dice que escuchó el grito de un hombre. Germán dijo haber escuchado el llanto de una mujer. Afortunadamente salimos corriendo sin que nada más pasara. Al saltar de la ventana, por el peso, quebramos un poco ese techo ya agujerado de la bodega. Germán se lastimó la rodilla cuando el suelo se dio bajo su pierna derecha, haciéndolo quedar con el pie suspendido en la nada. Afortunadamente entre Laura y yo pudimos sacarlo de ese agujero. Después brincamos por la orilla a los botes y piedras por donde habíamos subido. Seguimos el camino por el que habíamos entrado sin detenernos por nada. Al correr, Laura se dio cuenta que me había cortado el mentón en la caída por las escaleras. Ella seguía apestando a animal muerto y Germán iba cojeando por la rodilla lastimada, pero aún así no nos detuvimos hasta que comenzamos a ver las primeras luces de las casas a lo lejos. No les extrañará que mi familia hizo un drama enorme por las condiciones en las que llegamos, pero mantuvimos en secreto dónde habíamos estado. Les dijimos que habíamos ido a otro lado y por error habíamos caído a una zanja. Solo la tía Manuela se enteró de aquello. Ella fue la que me dijo que de milagro habíamos podido salir de aquel hospital, pues seguramente esas ruinas eran usadas por invocadores del maligno. Relato anónimo.